Empezamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Desde la sede de Cáceres del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Y antes de iniciar esta conversación entre urbanistas del ciclo dedicado a la evolución del planeamiento urbanístico y retos en ciudades intermedias, que en este caso tratará sobre la ciudad de Cáceres, queremos transmitir en nombre de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU, de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, que en este momento presido, y de este Colegio de Arquitectos de Extremadura, que nos acoge hoy, nuestro apoyo y solidaridad con todas las poblaciones de Valencia y Albacete afectadas por las tremendas riadas de estos días. Yo creo que no es mal momento para que también los urbanistas hagamos una reflexión sobre la muy necesaria racionalidad en la ocupación del territorio. Yo creo que es momento de pensar un poco en esto, ¿no? y en la parte que nos toca, ¿no? Y además, considerando la fecha de hoy, que ese es el motivo por el que lo hemos puesto esta tarde, día 7 de noviembre, porque mañana, día 8, es el Día Mundial celebramos el Día Mundial del Urbanismo. En fin, muchas gracias, en primer lugar, a los asistentes, tanto presencial como telemáticamente, especialmente a AETU, por invitarnos a participar en este interesantísimo ciclo. No sé si somos la 9ª ciudad, hemos estado siguiendo, y habrá posibilidad luego de seguirlo también en la página web de AETU, la grabación, pues Salamanca, Alicante, Logroño, León, en fin, yo creo que es un ciclo interesantísimo de estas ciudades intermedias. Gracias también al Colegio de Arquitectos, que es mi colegio, pues al personal del colegio, a los compañeros de la Junta de Gobierno, a la que pertenezco en el puesto de secretario, por poner a nuestra disposición pues también estas instalaciones y todos los medios que hemos necesitado para desarrollar esta sesión. Yo soy Manuel Herrero y también soy socio de AETU, con lo cual pues voy a hacer de interlocutor de Carlos, que es el que tiene la parte importante. Carlos Sánchez Franco, que empiezo ya presentándole, que es arquitecto del Ayuntamiento de Cáceres, doctor arquitecto, investigador. Hizo su tesis doctoral en junio leyó y defendió su tesis doctoral en junio de 2021, precisamente donde estamos ahora mismo, en la sede del Colegio de Arquitectos. Él pidió expresamente a la universidad que quería hacer su defensa aquí en la sede del colegio, y bueno, fue una interesantísima sesión. Alguno de los componentes del tribunal está aquí hoy presente, entre los asistentes en presencia, algunos en fin, comunicaron un discurso importante también. La verdad es que fue magnífica. Juan Luis de las Rivas, José Fariña, Antonio, tal. Y su tesis doctoral precisamente trató sobre el desarrollo urbano de Cáceres a través de su planeamiento, de 1961 a 2018, con lo cual es la persona más indicada pues, para hablar sobre Cáceres, sobre la evolución del planeamiento de Cáceres en este ciclo. Y además, Carlos y yo compartimos muchas cosas. La verdad es que yo estoy encantado de estar aquí con él y disfrutando muchísimo, porque en primer lugar, pues nuestra dedicación y compromiso con la ciudad de Cáceres desde hace muchos años. Él desde la administración y yo desde la parte de mi estudio profesional de arquitectura y urbanismo. Compartimos también, somos profesores los dos del curso especialista en urbanismo de la Universidad de Extremadura, y en cuanto al vigente Plan General Municipal de Cáceres, aprobado en el 2010, pues él es el encargado de, vamos a decir, de administrarlo desde el ayuntamiento, y yo fui codirector del equipo redactor del plan, ¿no? Junto a Luis Rodríguez Avial, a Antonio Pimenta, director de urbanismo del Departamento de Urbanismo de Prointec. En fin, una buena época. Aún así, le he dicho a Carlos que puede criticarlo sin ningún problema, ¿eh? O sea que yo soy el primero que a día de hoy, ya desde el año 2005, donde se produjo la aprobación inicial, a hoy, 20 años después, es que no tiene nada que ver lo que manejábamos entonces y los principios de entonces y lo que se pedía entonces al urbanismo con lo que estamos pidiendo ahora, ¿no? O sea que también
todo esto saldrá a lo largo de la conversación. Y ya, sin más, pasamos al primer punto de esta conversación, que lo va a referir Carlos a unos antecedentes urbanísticos. Vamos a obviar un poco los antecedentes históricos porque tenemos solamente una hora para desarrollar el programa. Podríamos hablar desde los romanos o incluso desde el paleolítico, ¿no? Desde las cuevas de Maltraviso, pero vamos a empezar por la parte, los antecedentes, digamos, urbanísticos. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Manolo. Bueno, buenas tardes a todos y manifestar mi agradecimiento por llamarme a hablar de esta cuestión en el contexto de las ciudades medias, intermedias que ya han participado antes y que he podido seguir y disfrutar. He visto a muchos compañeros arquitectos municipales y a otros urbanistas y a otros compañeros participando, ¿no? Y siempre es muy interesante. En ese sentido, yo enfocaría la exposición, que espero que no se pase de tiempo, entendiendo o poniéndome en la piel de quien no conozca esta ciudad en concreto, ¿no? La ciudad de Cáceres, el municipio de Cáceres, para tratar de esbozar unas características que podrían servir, pues incluso de comparación o de comparativa con otros núcleos de población, ¿no? de esta naturaleza. Hablaba Manolo de las colonias romanas, Cáceres es una de ellas, pero ciñéndonos a la historiografía que nos permite discernir desde cuándo hay un cierto ordenación urbanística, por qué no decirlo, pues yo ya pasaría a mostrar, si puede ser, la diapositiva en concreto. No sé si la están viendo en pantalla. No, porque no he compartido, ¿no? Ya está. Bien. Vale, un segundito. Compartir. Ahora creo que... Sí. Bien, esta primera imagen ilustra ese primer documento historiográfico al que me quería referir, que es el privilegio, la Carta a Puebla, ¿no? La carta de población que muchos asentamientos y núcleos de población, sobre todo a partir de esa que denominan reconquista, ¿no? Aunque ahora es un término un poco políticamente incorrecto, pero bueno, que viene a hablar de la situación de la península ibérica desde el punto de vista político-territorial, como pues, los reinos del norte de la península, ¿no? Empiezan a hacer esa labor de conquista o de apropiación o de colonización de los territorios hacia el sur, ¿no? Y en este sentido, pues como siglo XIII, en 1229 se rubrica por parte de Alfonso IX, rey de León, la Carta de Población de Cáceres. En esa Carta de Población, en su fuero extenso, hay una serie de artículos que establecen esa ordenación urbanística, decimos, incluso ordenación territorial del término concejil, que también en esa Carta de Población queda delimitado. Delimitación que se corresponde básicamente con los términos, con los límites actuales del término municipal, ¿no? Cáceres, saben ustedes que es el término municipal más extenso del Estado español, ¿no? Prácticamente tiene la superficie de Guipúzcoa, no la alcanza una vez que las aldeas medievales que pertenecían al término concejil se convierten en municipios. Bueno, no las voy a enumerar, son esos vacíos que verán entre la mancha gris, pero bueno, no dejan de ser actualmente más de 1.700 kilómetros cuadrados de extensión municipal. Eso tiene unas consecuencias, ¿no? A la hora de
cómo enfrentarse a la ordenación territorial y urbanística de este núcleo de población, perdón, de este término municipal. Ahí ven, como digo, que este término municipal tiene un núcleo principal, la ciudad de Cáceres, pero tiene también unas entidades locales menores, como son Baldo y Salor, Ricón de Ballesteros, ambos surgidos al pairo de estos pueblos de colonización proyectados en la posguerra y que se materializan estos dos al menos, sobre todo en la década de los 60, si bien las expropiaciones, construcciones de embalses y demás se hicieron unos años antes. Y también está ahí la estación Arroyo Malpartida, que es un asentamiento que surge en el trazado de la decimonónica línea ferroviaria que en 1881 se inaugura para unir Madrid con Lisboa, ¿no? Otra característica a resaltar del término municipal es que, además de ser muy grande en términos superficiales, sus 2/3 partes están incorporadas a la Red Natura 2000, ¿no? La Red Natura 2000 europea son cepas, zonas de especial protección de aves, llanos de Cáceres, Sierra de San Pedro, cepas urbanas, como la del conjunto monumental de Cernícolo Primilla, Arenales y alguna otra, ¿no? Con una extensión tremenda. Claro, sobre las 175.000 hectáreas, 120.000 son de cepa. Casi 120.000, efectivamente. Y bueno, he querido resaltar en esa ilustración también las grandes vías principales de comunicación con el resto del país, ¿no? La conexión a Madrid, que es esa línea oriental que ven ahí roja, y la autovía Ruta de la Plata, o Vía de la Plata, la A66, que vertebra de norte a sur la península, ¿no? Pasando por Cáceres. Y en negro está la línea ferroviaria, digamos, AVE, ¿no? La línea ferroviaria planteada para la alta velocidad y que todavía a día de hoy no está en funcionamiento, si bien se va avanzando en su electrificación y demás. Este sería un plano síntesis de lo que es la huella urbana del núcleo principal de la ciudad a través del desarrollo de ese planeamiento, ¿no? que ha ido teniendo Cáceres, planeamiento desde 1961. No antes Cáceres tuvo un plan general. Tuvo que esperar tras la aprobación de la Ley del Suelo de 1956 a un primer plan general en 1961. Hasta entonces, el desarrollo urbano, podríamos decir, estaba efectivamente en manos, en el mejor de los casos, de arquitectos municipales, algunos de mucho talento, como comprobaremos, pero sin plan de ensanche siquiera, ¿no? Ese plan de ensanche al que también estaban obligadas capitales de provincia como Cáceres desde mediados del siglo XIX, y que nunca tuvo. Hubo propuestas, proyectos, algunos interesantes que creo que veremos, pero nunca llegó a aprobar un plan de ensanche, ¿no? O un plan de reforma interior siquiera, en ese contexto decimonónico. Como digo, el plan aprobado no llega hasta 1961. Entonces, esa ciudad es un desarrollo informal o un desarrollo, como digo, en el mejor de los casos, como pública obra ordinaria municipal, a veces estatal. Bien, me acerco un poquito a esa ciudad en la que se siguen advirtiendo esos desarrollos urbanos para identificar lo que sería el conjunto histórico, como tal, oficialmente considerado también durante el siglo XX, y su recinto amurallado, digamos, núcleo genético de esa antigua colonia y de esa ciudad almohade que se encuentra el rey Alfonso IX, ¿no? En el siglo XIII. Destaca en la fotografía, sin tener que hacer editar nada, el sinclinal de Cáceres, parte del sinclinal que rodea la ciudad, bueno, en este caso parece casi que la atraviesa, son formaciones, cerros, con sus correspondientes crestones cuarcíticos, que de alguna manera condicionan ese crecimiento en extensión de la ciudad, ¿no?
hay unos límites físicos, podríamos decir, que hacen que la ciudad se desparrame más hacia el norte, noreste y el suroeste, salvando esos accidentes geográficos, ¿no? Se puede adivinar también la ribera que, tangente al núcleo genético, recorre Cáceres, ¿no? A lo largo de 7 kilómetros. Y el resto es penillanura, ¿no? Penillanura, meseta, paisaje estepario más al norte. Bueno, por aquí aparece otro río, que es el Guadiloba, en el que desemboca la que ya he mencionado como Ribera del Marco. Y bueno, esos son estos condicionantes naturales que probablemente tradicionalmente... Que se ve perfectamente el origen, ¿no? de la ciudad de Cáceres, los 3 cerros importantes. Exacto. El cerro del casco histórico en el centro, exacto. 2 arroyos, ¿no? que lo dejan ese promontorio, que son las Aguas Vivas por el otro, exacto. Y los Sierra otros 2, de la Mosca, la montaña y la Sierrilla, que andan alrededor de los 600, 550, 600 metros, 550 el del casco histórico, 600 tal, y la Sierrilla un poquito menos, ¿no? Se ve ese estrangulamiento que hace que la ciudad vaya a norte y sur, ¿no? en el desarrollo. Ajá. Y por tratar de avanzar, aunque es muy interesante preparar en esos elementos físicos. Este plano es maravilloso. Ya saltamos a esa propuesta de plan de ensanche de García Faria en 1922, discípulo de Cerdá. No hace falta decir que es discípulo de Cerdá si advertimos lo que propone. Esto, digamos, que es su plano de ensanche georreferenciado con la ortofoto actual y algunas líneas catastrales para que podamos adivinar por dónde planteaba el desarrollo. Obviamente es un plan de ensanche ambiciosísimo. Los límites de la ciudad a día de hoy no han llegado a estas tramas suroccidentales y tampoco han poblado la Sierra de la Mosca como se pretendía. Pero curiosamente sí que toma las directrices geométricas que nos marcaba ya esa infraestructura ferroviaria decimonónica de 1881, es decir, la situación de la antigua estación y su conexión con la ciudad. Esta es la antigua estación y esta es la ciudad histórica, este es el núcleo genético, y cómo la conexión que se refuerza, aunque ya existía un tramo de carretera y demás, cómo se refuerza con el ensanche informal, no planificado, burgués, de finales del 19 y del 20 y principios del 20, camino a la estación, precisamente, camino a la estación. Faria se encuentra ese bulevar ya empezado, ¿no? Ese paseo de Cánovas, esa avenida de España, denominada entonces de otra manera, y cómo a través de esas premisas pues adopta esa geometría y establece el ensanche típico de Cerdá. Otra cuestión... Sí. Sabrás que un trozo de este ensanche está hecho. No lo sabía. Faria. En esta zona, mira, aquí a finales de los 80 hicimos un plan parcial que yo creo que es el único que tiene la trama de ensanche si le das al este anterior, que es el Nuevo Cáceres, que los que estáis aquí conoceréis todos. Este de aquí. Mira. Sí. 50 hectáreas de García Faria. De Damero, San Antonio, fíjate. Bueno, efectivamente podría parecer, aunque cambia un poco la geometría, pero sí tiene esa filosofía, ¿no? Como Casas Baratas, comentaba el profesor Campesinos, otra trama ortogonal. Y, obviamente en esa época... Pues, finales de los 80, ese fue de los primeros proyectos que hicimos aquí en Cáceres. Claro. Al empezar a trabajar. Nosotros. Muy bien. Otro aspecto que me gustaría resaltar rápidamente es que es precisamente el tren que a su vez viene... gracias al descubrimiento de los fosfatos hacia el sur, en Aldea Moret, estamos hablando de esta zona, ¿vale? Una especie de asentamiento surge a continuación del descubrimiento de esos fosfatos en ese momento tienen una expectativa comercial y una rentabilidad en el mercado importante. Segismundo Moret, gaditano y diputado en Cortes y muchas otras cosas más. Presidente del Consejo de Ministros. Rápidamente, claro, pues trata de explotar esas minas, se crea el asentamiento con premisas también de ciudad jardín, como cuenta
el profesor campesino, y a partir de ahí la tendencia de crecimiento de Cáceres va en esa dirección, va hacia el suroeste. Hasta 1881 Cáceres tendía a crecer en dirección contraria. Colación de Santiago, carretera Talaván, Trujillo, San Blas, también un poco hacia el oeste, la dirección del Teso, del Paseo Alto, calles Margallo, Barrio Nuevo. Tengan en cuenta que un hecho fundamental, probablemente con consecuencias urbanísticas, tenemos que remontar al siglo XVIII, finales, es la decisión de ubicar la Real Audiencia de Extremadura en Cáceres, la sitúan en la Colación de Santiago, sobre el antiguo Hospital de la Piedad, y toda ese funcionariado y demás, la Administración de Justicia, pues busca su residencia en esa zona, ¿no? Pero será, como digo, el descubrimiento de los fosfatos lo que hace que Cáceres ya adopte otra tendencia de crecimiento completamente contraria. Estamos en los años 30, hemos hablado de un plan de ensanche frustrado, como titula María del Mar Lozano Bartolozzi en uno de sus artículos, pero la ciudad sigue urbanizando ese camino a la estación. En los años 30 estos edificios se van levantando uno tras otro con distintos estilos. Tenemos ya aquí un ejemplo de estilo racionalista, que es la Casa de los Picos, que está en el Docomomo Ibérico, reconociéndole esa singularidad, ¿no?, a esta obra, que no he traído una planta, pero que merecería mostrarla, frente a otras soluciones más historicistas, con cierto de tipo regionalista. Coetáneas, se hacen prácticamente a la vez, con estilos distintos. La hacen dos riojanos, dos arquitectos municipales, también uno de ellos terminó siendo arquitecto provincial, que es Francisco Calvo, y el otro, el de la Casa de los Picos, es Ángel Pérez, ¿no? Y en los años 40, en este plano de los años 40, pues ya podemos ver lo que les decía de ese ensanche burgués, no planificado a través de un plan de ensanche, pero está claro que planificado en las instancias, en las dependencias municipales, ¿no? Aquí ese mismo Ángel Pérez proyecta la Avenida de Mayo, en el 34 se inaugura, en sentido perpendicular prácticamente a ese camino a la estación. Aquí tienen la estación original y su prolongación a continuación, que es la Avenida del Oeste precisamente, ¿no? Como ven, a partir de este eje van a empezar a surgir las piezas edificatorias, edilicias, básicamente residenciales, pero también con presencia importante y primera del hospital provincial en lo alto, dominando lo que entonces era el borde de la ciudad, ¿no? También la planta palaciega, que no sé si alcanzan a ver aquí, de las Hermanitas de los Pobres, un edificio de traza palaciega, como digo, monumental, que se derribó en los años 80, Parador del Carmen, en fin. Y a partir de ahí va a surgir ese ensanche no planificado, insisto, a través de una figura de planeamiento. Ya tenemos que trasladarnos al 61. Aquí están estos preciosos esquemas, ¿no?, del plan general redactado por Rodolfo García Pablos y Vicente Candela. Este es uno de los esquemas de zonas verdes que a día de hoy tienen toda la vigencia. Toda la vigencia, al menos de expectativa, de deseo, porque el flanco el flanco oriental, que coincide con la ribera del Marco, bueno, pues esa condición de zona verde la tiene físicamente, ¿no?, por la presencia de vegetación, huertas y el propio cauce, pero el dominio y uso público, bueno, pues está todavía conseguido solo parcialmente, ¿no?, a lo largo de ese tramo. Mientras que el Rodeo o el Parque del Príncipe o el propio Cerro del Teso o Paseo Alto, en torno al cementerio más abajo también, pues sí, pues más o menos ese dominio y uso público lo tenemos ya presente en la ciudad. Equipamientos deportivos, ¿no?, que ya él planificó la ciudad deportiva. Esto que fue un equipamiento de los años
finales 40, principios 50, sindical, la casa sindical, ¿no? Y cómo se organizan con equipamientos deportivos, piscinas y demás. Cómo se reconoce ese bulevar a la avenida de Cánovas, o sea, del Paseo de Cánovas, camino a la estación. La estación vieja, pero ya empezamos a advertir el deseo de trasladar la estación, que era una estación en fondo de saco, para darle continuidad hacia el norte y situarla finalmente más aquí abajo, hacia el suroeste. Espera un segundito, Sí. mira, que aquí se ve una cosa que me encanta en este plano, que tiene relación además con lo que has puesto en el anterior de Ángel Pérez, que es el trazado, la que has comentado ahí de la Avenida de la Montaña. Y del oeste. Esta, que era la Avenida de Mayo, entonces, aquí se ve perfectamente cuál era la idea inicial de este hombre, que era, además de un magnífico arquitecto, un magnífico urbanista, que era el eje este completo. Él hace la Avenida de Mayo, la Avenida del Oeste, que es ese tramito que hay ahí, perpendicular a este eje principal del Paseo de Cánovas, y esta otra prolongación, que es la pista del Oeste, que ahora luego fue Virgen de Guadalupe. Pero la idea primera era conectar esta zona verde, que hoy existe, que es la zona del Parque del Príncipe, con esta otra zona verde, que también existe, que es la zona verde del Rodeo. Y estaba hecho el trazado perpendicular para unir las dos vías. Esta lo une, aquí lo corta un poco la topografía, y en esta no se terminó de unir porque alguien hizo el edificio del Banco de España ahí en medio, de José Yarnoz. Y entonces se cortó ahí el eje, que era fantástico, la unión, ya fíjate la visión por aquella época y previo al plan este, porque estamos hablando de primeros de los años 30 de Ángel Pérez, o sea que una cosa fantástica. Era una idea del alcalde Antonio Canales, que traía desde hace tiempo, ¿no? Alcalde de la época de la República. Reparo un poco ya más para los más cacereños, me van a perdonar, en el campo de fútbol del Espíritu Santo, que coincide con los terrenos del San Francisco 06. Si meten en el navegador San Francisco 06 verán que es una operación urbanística que después de 15 años parece que ya empieza a dar sus pasos en cuanto a ejecución. Pero ya donde antes hubo un campo de fútbol, pues habrá viviendas, si es que se termina de ejecutar, a cambio de obtener precisamente terrenos en la ribera del Marco. Este planito es fantástico. Tiene la precisión y la sencillez de la ley del 56. Totalmente. Es un plan general, eso sí, del 61. Claro, tenemos que estar en el contexto del 61. En el 61 me consta, los que hemos estudiado un poco la cuestión, que todavía en España había muy pocos planes generales como tales en desarrollo de la ley del 56. Había planes de ensanche, pero solo Madrid, Barcelona y demás acometieron antes esos planes generales, ¿no? Y en cualquier caso es un plan general que ordena la ciudad y su entorno, no atiende al término municipal. Eso viene después. La ordenación del territorio, vuelvo a señalar al profesor Campesinos como geógrafo y catedrático de ordenación del territorio, vendrá después. La escala territorial municipal viene en los planes posteriores. Por ejemplo, en el de Longoria, ¿no? El equipo de Fernández Longoria, que venía de proyectar el plan general de Caracas, ni más ni menos, que había participado también en la reforma de esa ley del 56, ¿no? Plantea también un plan muy ambicioso, ya de escala atendiendo a todo el término municipal. De Longoria, Carlos, y de Genaro Alas, que siempre lo dejamos aparte, es verdad. Que Genaro Alas, cuya mujer era cacereña, gracias a eso yo trabajé en su estudio siendo estudiante, tenía el estudio con Pedro Casariego y tenía un magnífico estudio en Madrid. Bueno, hicieron la Torre Windsor, la que se quemó era obra de Alas y Casariego, tenía un estudio estupendo y colaboró con Longoria en este plan, ¿no? Ajá. Pues este plan que se aprueba exactamente al finalizar la vigencia del anterior, el 61 se dio una vigencia, porque así lo decía la ley, de 15 años, bueno, lo tenemos aprobado enseguida. También enseguida empieza a ser cuestionado. De hecho, se tiene una peculiaridad y es que se aprueba por partes. Se aprueba por partes, es decir, era el Estado entonces el que aprobaba definitivamente los planes generales. Había autonomía en el 79 todavía, aunque había ya transferencias. Y por tanto al Ministerio no le convence la propuesta en su totalidad y solo aprueba el suelo no urbanizable en el 79, la ordenación del suelo no urbanizable.
Luego las siguientes aprobaciones, las últimas serán en el 85, ya aprueban el suelo urbanizable programado, es decir, lo mollar. Pero en eso, este plan es del 79, como digo, escala municipal, y ya plantea cosas ambiciosas como las superrondas de circunvalación, los ámbitos, los llama de suburbanización, alejados de la ciudad, en el contexto del Guadiloba que les enseñaba antes, plantean unos sectores, por así decirlo, unos suelos de reserva, así se denominaban, de suburbanización residencial de baja densidad, pensando en domesticar aquellas riberas con chalets, imagino, de baja edificabilidad, parcelas grandes, viviendas exentas. Y lo mismo ocurre con la zona de otro río, que es el Salor, al sur. Las tierras del Salor son las feraces, si hay tierras feraces en el término municipal, son las fértiles, entre el Salor y el Ayuela, que están aquí al sur. Y en esa ribera del Salor, históricamente también con presencia de fundi, es decir, de villas romanas, casas fuertes y casas pecuarias. Estos eran en fin, las dehesas del concejo y de los regidores perpetuos de ese concejo y demás. Bueno, pues aquí Longoria plantea también esa suburbanización residencial, salvando las zonas de policía, ¿no? Por aquí está la ribera. Marca lo que era el aeródromo de la Cervera, con su zona de afección importante. En fin, otra característica a reseñar de este plan es que en la memoria se habla de que el plan debería ser un plan metropolitano, es decir, los municipios cercanos, Malpartida, Sierra de Fuentes, Casar, debían ordenarse junto con Cáceres para establecer una relación coherente con esas expectativas de desarrollo y demás, cosa que obviamente no ocurrió. El plan tiene un error importante, que es bastante frecuente, por otra parte, entre los redactores de planeamiento, que es el de las previsiones de la evolución del número de habitantes, ¿no? Este plan, claro, por eso tiene estos suelos tan urbanizables tan enormes, ¿no? Sobre todo el no programado. Preveía para el año 2007 200.000 habitantes en la ciudad. Estamos en 96, 96.000. Bien, es verdad que es bastante frecuente. Yo reconozco, y mea culpa, en el nuestro, en el que se aprobó en el 2010, preveíamos 130.000 habitantes para el 2025, que me temo que tampoco vamos a llegar. No había tanta diferencia, pero yo creo que es bastante frecuente esa previsión. Si hay algún geógrafo en la sala, que nos corrija, ¿verdad? Bueno, hablábamos de contextos también, hay métodos de proyección y demás, pero ha habido factores a lo largo de estos años que supongo que no se podían prever, ¿no? Y el estancamiento demográfico de Cáceres reciente es un hecho, eso sí es cierto. Y las proyecciones, si nos atenemos a los factores endógenos, pues tampoco son demasiado halagüeñas. A nivel regional, Extremadura está perdiendo población también, a miles. Sí. Gravísimo problema claro, de esta región. Efectivamente. Y ahora, tras el plan de los años 80, que ya, como digo, se cuestionó desde el principio, todavía estando vigente, se inicia el trabajo de delimitación del conjunto histórico, ¿verdad? En el año 82, que termina cuajando con el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres, aprobado en 1990, a día de hoy vigente, y que se corresponde con estos límites de la mancha más oscura, donde verán que le salen unos apéndices relacionados con el hecho de, creo que acertadamente, incorporar el Hospital Provincial Decimonónico, parte de ese ensanche de camino a la vieja estación, y el propio conventual, monasterio en realidad, franciscano, en la Ronda de San Francisco, que está a los pies de lo que supone el trazado de la Vía de la Plata, precisamente. Aquí tienen la Ribera del Marco, parte de ella está dentro de ese conjunto histórico, pero otra parte importante no lo está.
En fin, ya digo, años 90, con el plan especial, el recinto de intramuros aquí detallado. Y bueno, aquí se ve, he tratado, no sé si se ve bien, de remarcar ese recinto amurallado que realmente no tiene todos estos lienzos de muralla presentes, tiene bastantes, pero muchos otros han desaparecido o han quedado embebidos en las edificaciones anexas. Bueno, la Plaza Mayor, que está dentro de la Declaración de Conjunto Monumental también, del año 49. Sí, luego veremos ahí alguna torre almohade de esa magnífica muralla. Y llegaríamos a ese plan general que rápidamente se ponen a redactar por entender sobredimensionado el de Longoria muy enseguida, ¿no? Y que termina cuajando después de una larga tramitación, es cierto. Larga, bueno, ahora sería no demasiado larga, si no recuerdo mal, fueron 7 años de tramitación. La media hoy día. Exacto. Y en el 99 se aprueba este plan general que establece la distinción entre los suelos urbanos y urbanizables, con las superrondas también, le reconoce una suerte de tejido urbano a un desarrollo informal, irregular, desconectado de la trama urbana, el polígono ganadero lo llaman. Este plan general, un plan general muy técnico, muy aritmético, lleno de cálculos de aprovechamientos medios por áreas de reparto en los propios tejidos urbanos consolidados, que pretendían ser gestionados para obtener dotaciones y que finalmente esa gestión, por compleja, imagino, pues no se llevó a cabo. Pues, como digo, ese plan general fue redactado internamente desde el ayuntamiento, se formó un equipo, se creó un equipo al frente del cual estaba Miguel Madera, ¿no? y por el cual Javier Ruiz terminó siendo el piloto de la gestión de ese plan general del 99, que es sustituido en 2010, también después de una tramitación de aproximadamente, si no me equivoco, 7 años. Desde la aprobación inicial. Desde el inicio, 7 años. 7 años. O sea, la media por lo bajo, porque la media ahora mismo es entre 7 y 10 años en España de tramitación y que aquí, de planes generales. Claro, aquí vemos este ilustrativo plan, ¿no?, donde también se reconocen sectores de suelo urbanizable que a día de hoy no se han conseguido. Esta franja entre grandes infraestructuras viarias y ferroviarias es donde irían potentes suelos industriales y terciarios. Esa se ha puesto en valor ahora de manera importante con el proyecto este de CC Green, de los data centers. Exacto. Aquí podemos ver la situación de la estación nueva. La vieja estaría por aquí. Se acerca más a Aldea Moret, pero el planteamiento, incluso si no me equivoco, Manolo, era que estas infraestructuras se desviasen para llegar a este nodo de transporte importante entre, como digo, entre estas infraestructuras viarias y a continuación los parques industriales, tecnológicos, empresariales y demás. Ese yo creo que ha sido un error. No desplazarla, porque el desplazamiento era muy poquito. O sea, estamos hablando de una estación que ya estaba desplazada, una estación que ya ahora mismo está en las afueras. O sea, una estación que además en un borde ha creado una especie como de quiste, ¿no? En la que ya la ciudad ha ido envolviendo ese quiste, pero no se ha desarrollado por ahí. Y ha dejado aislado el único barrio problemático que tiene Cáceres en este momento, es el barrio de Aldeamores, que lo es porque está al otro lado de la vía, ¿no? Claro. O sea, era una solución. Y ahora no solamente se dejó Aldeamores al otro lado de la vía, sino que se añadió un barrio nuevo tremendamente poblado como es el del Junquillo, tal, a través de una ley directa de la Junta de Extremadura, en fin. Claro. Entonces, bueno, eso yo creo que ha sido una pena. Exacto. Entonces, resumen de todo esto, pues con estos distintos colores tratamos de diferenciar la ciudad que lo era, la trama urbana que lo era en 1960, esa ciudad no planificada. A continuación, estas manchas más coloradas, anaranjadas, serían los desarrollos previstos en el Plan General del 61, que sí que cuajaron a través de sus correspondientes planes parciales, todos ellos planes parciales.
Este sería el polígono industrial que acertadamente sobre una carretera nacional se aleja del núcleo urbano residencial porque se concibió como un polígono industrial de industria pesada, el SEPES y demás, y ahora pues realmente va mutando hacia industrias navenido y parque empresarial más que nada. Y la parte un poco más pálida de ese anaranjado serían los desarrollos del 99, ¿verdad? No, no me quiero equivocar, de Longoria, de los años 80. La pálida. También la mayoría planes parciales. Amarillita, es el 99. Surge el campus universitario, camino de Madrid o de Trujillo, al este, lo que va a terminar concentrándose casi por decisiones coyunturales de que el propietario del suelo es una administración pública como la Diputación Provincial, pues como digo, acaba conformándose casi sin planificación un polo dotacional que ya va tirando a polo tecnológico, de investigación y demás, ¿no? Ahí está la universidad, pero también el centro de cirugía, el hospital universitario, se está construyendo ya el centro ibérico de investigación y almacenamiento de la energía, en fin, muchas residenciales sur y norte, instalaciones de agricultura, residencia asistida y demás. Me decía Manolo, sur y norte, los residenciales, ¿no? Ahí se ve claro, salvo industrial. Y luego la parte más pálida es ya sí la correspondiente al 99. El 99 tiene éxito en su proyección de sectores de suelo urbanizable programados, se desarrollan prácticamente todos y además algunos no programados como los que estamos viendo por aquí, y a eso se suman los proyectos de interés regional, urbanizaciones extraplan como son las que directamente en aplicación de una ley autonómica de vivienda reclasifican suelo, obligan a modificar el plan general para reclasificar suelo rústico para hacer viviendas, como son estos Cáceres el Viejo, por cierto, se me ha olvidado, bueno, luego lo comentaremos. Por aquí hay un campamento romano, propincuo a desarrollos residenciales, sin mayor problema. Igual que hay cuevas prehistóricas y demás, como la de Maltravieso, la del Conejar, la de Maltravieso, además con la presencia de pintura rupestre, probablemente las más antiguas de Europa, si no las más, ¿no? En plena trama urbana, como digo. Y en cambio no vemos colores para el plan general de Manolo, para el plan general 2010, porque obviamente, pues como ha pasado en el resto del país, pues les pilla la crisis y la urbanización extensiva, ¿no? la de producir más urbanización nueva, pues gripa y prácticamente estamos todavía en ese paradigma, ¿no? También este es un ejemplo palpable y tremendamente expresivo del problema que tenemos en el urbanismo actual. Seguimos teniéndolo, que vamos como desacompasados de la realidad. O sea, son tantos tiempos tan largos, ¿no?, de redacción, tramitación y tal, que cuando termina un plan se acaba el problema para el que se había iniciado. Esto pasa en el plan de 1999, se agota en 4 años. O sea, el 99 planteaba cerca de 8.000 viviendas en suelo urbanizable, 9 sectores, de los cuales 8 se desarrollan en 4 años. Y en el 2003 hay que iniciar, 4 años después, hay que iniciar un nuevo plan, por la presión demográfica, ¿no?, por la presión de hace falta suelo. Iniciamos y se está tramitando ese plan en pleno boom inmobiliario. Cuando se termina... cuando se aprobó inicialmente en el 2005, cuando se termina en el 2010, plena crisis inmobiliaria. No se desarrolla ni uno solo de los sectores que estaban previstos. Y a día de hoy, 15 años después, sigue sin desarrollarse. No solo ninguno de los sectores actuales, sino ese 8 de 9, ese sector del plan de 1990, tampoco se ha desarrollado a día de hoy. O sea que es significativo, es un ejemplo, vamos, de estudio, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí se resumen los datos cuantitativos de esos desarrollos por periodos, ¿no?, de vigencia de los planes generales.
y creo que no voy a contar nada nuevo que no haya ocurrido en el resto del país. Obviamente, los valores más intensos se producen en lo que denominan algunos autores como década prodigiosa y otros más críticos como la burbuja inmobiliaria, la época de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que esos años entre el 99 y 2009. Y como vemos, el periodo actual, yo lo he dejado en 2018 porque esto está rescatado de la tesis, pero son exactamente los mismos. No hemos desarrollado un nuevo suelo urbanizable desde entonces. Bueno, no me voy a detener demasiado porque estoy viendo que ya llevamos 3/4 de hora y nos queda todavía por comentar. Bueno, es una instantánea para que quede un poco claro, que ya digo, yo creo que en la mayoría de estas ciudades capitalinas es lo que ha ocurrido en los últimos 60 años. Es decir, se dobla la población, pero se multiplica por 4 el número de viviendas y se multiplica por 5 el suelo urbanizado. Con lo cual, como ven, ahí hay unos valores que no son directamente proporcionales. Algunos, y quizás esta gráfica lo explique mejor, la línea continua es el suelo urbanizado. El suelo urbanizado, a partir de la década prodigiosa, se dispara, sin seguir esa progresión lineal que sí sigue más o menos el crecimiento demográfico. Y como ven, las viviendas también se empinan, si me permiten la expresión, un poquito en esa década prodigiosa, pero no de manera tan intensa como el suelo urbanizado. También hay que encontrar la explicación a esa multiplicación de suelo urbanizado en que los desarrollos residenciales por estándares, por cumplimiento de estándares, tienen que ir acompañados de notables superficies de zona verde y de reserva para equipamientos, cosa que en otros periodos no era tan evidente, ¿no? Y las tipologías, porque las propias en tipologías. este plan del 2010 que no se ha hecho, ya sí se adelantaban un poco, en eso sí, pues todo lo que estamos ahora manejando, ¿no? De ciudad compacta, de ciudad densa. O sea, en esta época anterior, si recordamos, estábamos un poco en lo contrario, ¿no? La extensión de viviendas unifamiliares, con su pequeño jardín, tal. Y ahí se empieza a volver un poco a lo que ahora mismo estamos viendo pues en todas las agendas urbanas, ¿no? De ciudad densa, compacta, diversidad de usos, etcétera, ¿no? Ajá. Y también por tratar de establecer esa posibilidad de compararnos, pues yo ya lo hacía en la tesis, tiro del método ideado por la cátedra dirigida por Josep María Llostorné en los años 90, ¿no? Teniendo como referencia piloto su propia ciudad, ¿no? Lleida, que obviamente tiene bastante más población. A día de hoy tiene más población de la que figura ahí, bastante más. Pero la hemos utilizado de referencia para compararnos con sus indicadores, ¿no? Y vemos que son razonablemente parecidos en ese momento del estudio, ¿no? Una trama urbana que si medimos sus puntos más extremos, pues tiene 1,8 kilómetros, 6 kilómetros Lleida, 7 kilómetros Cáceres, y que el 80% de la población queda concentrada en un radio de 1,8 kilómetros, como no sé si están viendo aquí en pequeñito, ¿no? Además, nos comparamos con los escalonamientos de las ciudades entonces estudiadas en la cátedra UNESCO. Eran 90 y tantas ciudades de distintos continentes, ahí tienen la muestra, y por rangos poblacionales, pues ahí tienen sus parámetros. Por seguir con el de la línea que une los extremos más alejados entre sí, pues ven las diferencias que tenemos, por ejemplo, con las ciudades de más de 640.000 habitantes. Son 26 kilómetros de media frente a los 7 de Cáceres. En el rango más próximo al de Cáceres y Lleida tenemos 6,4, bastante parecido. En cambio, los radios son un poco mayores, 2,2. Bueno, esto nos puede dar unas ideas, siquiera geométricas, para establecer una comparación muy intuitiva, ¿no? Sin más disquisiciones sociales o económicas o de otra índole. Esta todavía es más visual, aunque la imagen no se ve muy bien, está muy en pequeñita. Esto es sencillamente las parcelas urbanas catastrales, el catastro de urbana de ciudades como Lleida, ya lo he dicho, y otras de rango poblacional o demográfico muy parecido al de Cáceres, como son Santiago de Compostela,
vean el Esprau de Santiago de Compostela, ¿no? Esa dispersión de las parcelas urbanas frente a la homogeneidad de las rozas en el contexto metropolitano de Madrid, la propia Lorca o Roquetas de Mar marcando el litoral, ¿no? Esa franja que donde obviamente acaba. Vamos a pasar, Carlos, si te Sí. parece, a hablar un poquito de los otros planes, porque se nos va a echar el tiempo un poquito encima. Sí. Ya comenta. Esta tabla, pues ahí tienen también los datos indicativos que no voy a comentar por falta de tiempo. Y pasamos ya a los planes del casco histórico, ¿no? Ciudad Patrimonio, ciudad declarada Patrimonio Mundial en el 86 por la UNESCO. Exacto. Se hace el plan especial de protección. Claro. En este momento pues se acaba de entregar el plan de gestión, un poquito tarde, pero bueno. Estamos en esa ello. secuencia diacrónica que hacíamos de los planes, cuando mencioné el plan especial 90 y avanzamos que ese conjunto histórico ya se estaba delimitando en el 82, en el 86 precisamente llega la incorporación a la lista del patrimonio de la UNESCO de la ciudad vieja de Cáceres, así denominada, ¿no? Eso hace, como digo, que el plan especial del 90 sea en sí mismo el que adopte esa suerte de delimitación del bien declarado como tal, ciudad de patrimonio, que es el recinto intramuros, y la zona de amortiguamiento. En el 2016 ya oficialmente se reconoce como coincidente con el límite del plan especial que mencionaba antes. Si bien avisa la UNESCO que todavía hay que concretar esa zona de amortiguamiento, ¿no? que nos provoca tantas discusiones últimamente, ¿no? por tratar de valorar el impacto de posibles actuaciones que están en el entorno del conjunto histórico. Esto es una estampa casi turística, una postal para quien no conozca Cáceres, hecha sobre lo que es la antesala, la entrada, el umbral a ese recinto amurallado almohadeno, y con presencia de piezas renacentistas y de otra índole. La Plaza Mayor es ese umbral, es ese umbral, una plaza castellana porticada de una manera muy curiosa que no me voy a detener a comentar, pero bueno. Ahí se ve la torre albarrana almohade, la Torre de la Hierba. Esta es la Torre de la Hierba. Fantástico la presencia que tiene se ve el tapial, la Plaza Mayor. Operaciones de los años 60 y 70 permitieron eliminar las casas que se habían adosado a la torre. Este es el Arco de la Estrella de Churriguera, diseñado por Churriguera en el siglo XVIII. Un plan director de la muralla la consistorial, sí. Y bueno, pues eso, sobre todo producto de la condición de conjunto histórico declarado y de ciudad patrimonio, bueno, pues el plan de gestión como trabajo acaba de entregarse después de varios intentos, todavía no está aprobado, y el plan director de la muralla, como saben, los planes directores no son ejecutivos, son estratégicos. Está formulado, plantea la eliminación de estas casas, pero los hechos nos dicen que municipalmente no se considera que se deben eliminar. Esto también es una discusión que nos llevaría incluso a introducir otras opiniones distintas de las de los propios arquitectos. Yo no me siento capacitado ni tenemos tiempo. Sobre qué estratos o qué presencias a lo largo del tiempo hay que preservar y cuáles no, o los efectos monumentales o escenográficos que en otras épocas claramente se aposta por ellos. Perdona, Carlos, ahora lo que se lleva muchísimo es subirse a las murallas, es una cosa curiosísima. Sí. Los proyectos que hay 3 tramos, ¿no?, en desarrollo que se están desarrollando, además a través de fondos del 1,5% cultural, ¿no?, del Ministerio. Sí, pero esto no es baladí, ¿eh? Y son de subir, todo es de subir no es baladí, un ascensor en un sitio, otro ascensor y tal. El último, ahí donde está señalando Carlos, ese es el último proyecto que está todavía en desarrollo. Ha pasado por comisiones, pero todavía no está aprobado. No se ve en la imagen, pero claro, que ese sí la ciudad histórica importante. Claro, la ciudad histórica intramuras tiene su superficie, tiene su suelo más o menos a esta altura. Ahí ven un lienzo de muralla reconstruido. Se mientras que la plaza tiene esta cota. Entonces, hay una serie de escalinatas,
no accesibles, no cumplen los estándares de accesibilidad universal, ni mucho menos. Entonces, bueno, ya se empiezan a ver propuestas un poco ambiciosas de poder comunicar verticalmente, conviviendo esas piezas históricas con presencias absolutamente contemporáneas, como es la remodelación de la propia plaza. Esta foto es antigua. La plaza ahora tiene una piel y unos elementos mucho más modernos, sin estos banquitos y estas cosas así más de catálogo, ¿no? Bueno, esto también permite hablar de ejemplificar lo que comentabas de la convivencia de las piezas contemporáneas. Este es el Centro de Artes Visuales Elga de Alvear, con las piezas históricas, patrimoniales, que aquí están con su propia iluminación ornamental. Foto también desactualizada. A comentar el bloque o sea que es para unir un poquito con todo esto, ¿no? El desarrollo a través de proyectos singulares, ¿no? Actuaciones que tienen que ver con el urbanismo. O sea, no, este caso del Helga, supongo que no lo traes como, que está muy bien, como el edificio de Tuñón, ¿no? Además Premio Nacional de Arquitectura, que por cierto se le entregó aquí hace unos años, sino con el valor urbanístico, la aportación urbanística que tiene este proyecto, ¿no? Un proyecto en una zona que estaba incomunicada, a falta de una comunicación. Este es borde de plan especial, de la zona esta de borde de plan especial, con toda la zona del casco histórico. Límite sur del plan especial. Y entonces ellos plantean dentro del proyecto una comunicación peatonal a través del propio museo, que es interesantísimo desde ese punto de vista urbanístico. Aquí se adivina un poco también ese paseo a través del jardín del Helga, y cómo penetrando incluso en esas entra en el edificio. Te adentras en la típica calle que ya estaba en el callejero del siglo XVI, Solana, por estar al sur, ahora Pizarro, y que es casi barbacana del recinto amurallado, que está un poco más retrasado. Como digo, la foto está un poco desactualizada. El centro se compone de esta pieza contemporánea, pero también de la denominada Casa Grande de 1910, y este caserío de aquí ha sido ya sustituido por otra pieza edificatoria parecida en su manifestación formal a la fase 2, ¿no? Con esas características lamas de hormigón. Sí. Aquí no se aprecia mucho, pero es un poco como el Museo de las Colecciones Reales, ¿no? de Madrid, ¿no? El mismo lenguaje que empezaron ahí en el Museo de las Colecciones Reales. Y yéndonos otra vez a la Ribera del Marco, a una zona que tradicionalmente era, antes de esas capellanías y de esos polígonos industriales, era la zona de curtidores, tenerías, molinos, batanes y demás, y que por su carácter también inaccesible, caserío abigarrao, tiene una componente algo marginal. Si bien es bastante pintoresca la zona, bueno, pues en lo que era una escuela proyectada por Ángel Pérez en 1930, sobre ese solar, pues tenemos aquí la propuesta ganadora del concurso para levantar el museo que alojaría la colección de instrumentos musicales y cerámicas de la Fundación Ruiseñor. Obviamente hay una intención parecida a Elga de Alvear de efectos urbanísticos, de efectos renovadores y de tratar de que se vea beneficiado el entorno, ¿no?, de esta actuación. Tanto es así que se plantea una conexión que ahora no existe con el otro lado de la ribera, que daría con un parking disuasorio, digamos, fuera de la protección paisajística, y que junto con otras operaciones asociadas, también núcleos verticales probablemente, terminarían llevando a los visitantes hasta el corazón del conjunto histórico, en la Acrópolis, en la parte alta, ¿no?, que es donde está ese recinto amurallado, ¿no? Esto es una parroquia colacional a las afueras, Santiago. Este es un proyecto que está por ver si se termina de materializar exactamente como está postulado. Pero antes de quitarlo, un segundito. Recientemente se ha aprobado el estudio de detalle. Va más allá y plantea un acceso al recinto histórico que también tiene ciertas dificultades para hacer a través de la Ribera del Marco. Esta Ribera del Marco, que como bien comentabas al principio, es uno de los dos arroyos, están a los dos lados del casco histórico, y casi este frente, o sea, siempre ha habido, aquí hay el eterno proyecto de la Ribera del Marco, ¿no? O sea, que venimos dándole vueltas a la Ribera del Marco
pues desde hace 30 años, no sé, con proyectos sucesivos, estudios, vino el INTA, la Asociación Internacional de Desarrollo Urbano, tuvimos unas mesas de trabajo, se sacó un libro, pero el proyecto sigue todavía latente, ¿no? Y es importantísimo, porque este fue el primer frente de la ciudad, el arroyo del Marco, el origen del agua de la ciudad, ¿no? Que ese calerizo donde aparecen las cuevas, ¿no? La que no hemos comentado, pero sí, la cueva de Maltraveso que comenté. Esta ciudad no tiene río, pero tiene este arroyo que realmente lo que es un aliviadero de un lago subterráneo manantío, en las calizas, ¿no? Manantío que procede del Caraiza, que es un lago enorme, o sea, es una especie de donut de 16 kilómetros de diámetro y que era el que abastecía de agua a Cáceres hasta creo que fue a primeros de los 70 cuando se hizo la presa esta del Guadiloba. O sea que hasta ahí era agua del Calerizo. Y tiene una importancia, hay fueros de las huertas, la Vía de la Plata pasa por ahí, o sea, esta es una zona tremendamente sensible y riquísima, ¿no? de la ciudad. Y este proyecto pues la pone también en valor, hace ese acceso ahí, además comunica con otro proyecto que vemos ahí atrás de la iglesia de Santiago, que es este que habías pasado ahora a continuación. Sí, estaba mencionando la iglesia de Santiago y en su entorno hay un proyecto también aprobado, eso es, todavía sin ejecutar, de remodelación de los espacios exteriores que rodean la iglesia en su momento, ¿no? Sigue siendo iglesia parroquial y entendido como plaza, si bien no tiene unas trazas demasiado reconocibles. Esto hasta hace también relativamente pocos años estaba colmatado por la edificación, esta parte oriental de la iglesia, el lado de la epístola. La plaza realmente la hemos entendido históricamente más en este lado. Y en cambio la propuesta, aprovechando ya que no hay presencia de esas edificaciones, trata de darle un sentido, yo creo, más homogéneo, que además se sitúa a los pies de otro edificio del siglo XVI que está siendo rehabilitado, que es el Palacio de Francisco de Godoy, donde está previsto un hotel, perdón, me estoy yendo allí, estoy desorientadísimo, el palacio es este, además está rotulado, y este sí es un proyecto que está ya muy avanzado de rehabilitación y también con efectos urbanísticos que ha provocado modificación del plan especial para sus alineaciones, su conexión con el resto de la propia Plaza Mayor, antes Plaza del Duque, antes de llegar a la Plaza Mayor. Por lo tanto, proyecto, es verdad que estaríamos prácticamente en el Madruelo, el museo estaría prácticamente aquí, muy cercano. Y ese itinerario, que ahora es tortuoso, bueno, pues hay previsto maneras de hacerlo un poco más accesible, ¿no? A ver si cuaja. Y este es un proyecto que tengo que comentar muy brevemente porque no tenemos tiempo y aquí sí que habría que dedicarle un poquito. Este es el resultado de un concurso de proyectos con bastante éxito de participación, que tiene la singularidad, además de ordenar ese entorno degradado, que es un proyecto absolutamente participativo. Es un proyecto propiciado por el Colegio de Arquitectos, reunido con la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental. Empezamos en conversaciones con fondos europeos que tenía el ayuntamiento, que a su vez procedían de Diputación. O sea, fue un puzzle complicado: Asociación de Vecinos, Colegio de Arquitectos, Diputación y Ayuntamiento. Y de ahí salió este concurso, la financiación de las obras de la plaza, y sobre todo el gran valor que tiene es que se implicó todo el barrio en las bases del concurso. O sea, es un concurso participativo de verdad, o sea, tan participativo que las bases del pliego de condiciones, el pliego lo hicimos aquí en el colegio, nosotros, la parte técnica, pero las bases del pliego lo hicieron los vecinos, en unas mesas participativas, luego en unas comisiones, un grupo de trabajo. La verdad es que llevó su tiempo, pero es de una pureza participativa desde el inicio hasta el final, como yo desde luego no conozco ningún otro caso. Y la verdad es que luego salió muy bien desde el punto de vista del colegio, nos dejaron un margen bastante grande para las bases del concurso, en fin, hubo muchos equipos, mucha gente joven que se presentó de varias comunidades autónomas de alrededor, en fin, la verdad es que ha sido significativo. Sí. Y hace poco fue reconocido como una de las 30 mejores prácticas europeas en regeneración urbana en este año pasado, y con motivo de eso fue seleccionada como una de las 10 ciudades donde se iban a reunir urbanistas
de toda Europa, planificadores, nos reunimos aquí, en esta sede del colegio, para hablar de este proyecto y de este proceso participativo. O sea que ha tenido luego bastantes consecuencias, ¿no? Y bueno, aquí seguimos en ello, ¿no? Y yo, por mi parte, por cerrar, si te parece, el apartado de proyectos o de posibilidades, oportunidades, yo me gustaría destacar en este trabajo SIG, que me perdone mi compañero del departamento SIG, Tino Cordero, tan mal ejecutado porque lo he hecho con mucha prisa, quiero enfatizar la Ribera del Marco, sus 7 kilómetros, ese manantío del Calerizo que se sitúa más en la zona suroeste de la ciudad, y cómo claramente tiene un potencial vertebrador de conectar lo que son desarrollos urbanos recientes con la ciudad histórica de una manera pues a lo que ahora se entiende como sostenible, ¿no? A través de un paseo fluvial, verde, andando, son 7 kilómetros, en bicicleta, hasta su desembocadura en el Guadiloba. Vean, antes les hablaba del campamento romano. Esta es la delimitación acotada y sabida del recinto del campamento romano, de Cáceres el Viejo. A muy pocos metros la ribera, espacios, terrenos públicos que poder conectarlos, no solo una carretera que hubo que desviar para salvar el campamento, ¿no? Que es la carretera de Torrejón el Rubio que nos conduce al Parque Nacional de Monfragüe y demás. Y como digo, la Vía de la Plata es tangente a la Ribera del Marco en este tramo. Incide también en el tramo histórico, en el cuartil histórico, y cómo se continúa hasta desarrollos residenciales del siglo XX, del siglo XXI. Cómo estos elementos pueden vertebrar las piezas que también tienen condición de bien de interés cultural. Ya hemos hablado de la cueva de Maltravieso, que hay un proyecto también aprobado de hacer la neocueva, es decir, como criterio de experiencia, de vivencia de los tesoros que tiene pinturas rupestres, antiquísimas. Sobre todo los últimos estudios nos trasladan a bastante más lejos de lo que pensábamos. 60.000 años han datado la última, una mano, así que han hecho unos estudios. Esto es Aldea Moret, ese asentamiento decimonónico original, pero que está previsto ya la ronda sureste, que este tramo de aquí, que lo conectaría con las rondas que ya existen, y cómo esos elementos patrimoniales, como digo, habría que intentar relacionarlos en esa línea recta que antes comentábamos del método Siemens, es decir, entre este punto, Poblado Minero, y Cáceres el Viejo, hay 7 kilómetros, median 7 kilómetros. Esto no son distancias en una ciudad como tal. Y por mi parte... Creo que ese tema de las cuevas es tremendamente importante. Desde luego. Yo creo que aquí se le da menos importancia al que tiene, pero yo recuerdo que Tony Canals, del equipo de primeros pobladores, con Udal Carbonell y tal, que llevan trabajando aquí un montón de años, hacía notar la importancia tremenda por realmente 2 de las cuevas, Maltravieso y el Conejar, son urbanas, están en el asentamiento. Dice, y además... ahí se produce el cambio de nómadas a sedentarios, tal, con lo cual se podría considerar el primer asentamiento de ciudad. Estamos hablando de cuándo estamos hablando, ¿no? El origen de la ciudad, las ciudades más antiguas de Europa, ¿no? O sea, según que se puede considerar ya un origen de ciudad, ¿no? Y bueno, ya digo, por apuntar más oportunidades, bueno, pues ya acaba de presentarse o lanzar la candidatura de Capital Europea de la Cultura 2031. Tiene una competencia muy buena, como casi siempre ocurre, pero también tenemos estudiado, tenemos sabido, desde que existen las exposiciones universales y este tipo de reconocimientos, que esto pueden ser oportunidades para acometer obras un poco más ambiciosas de lo que una capital de provincias como esta a lo mejor acostumbra a de verdad afrontar con voluntad y con convencimiento. Y por mi parte, también trasladarles el convencimiento de que para creernos esa posibilidad de acometer proyectos ambiciosos que de verdad supongan un salto, un avance urbano de ciudad, es muy importante el sentirse identificado con esa ciudad.
esa identificación históricamente se ha concentrado en el recinto intramuros, lógicamente. Pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. En esta ciudad hay presencia, no hubo, hay presencia de elementos muy valiosos, ¿no? Y este colegio de arquitectos, junto con el ayuntamiento, está precisamente inmerso en el reconocimiento de la obra de ese arquitecto municipal ya reiteradamente mencionado, que es Ángel Pérez, ¿no? Un arquitecto que toma posesión de su cargo en 1924 y hasta 1967 se dedica a producir estas piezas. Antes hemos hablado de Avenida de España, y a quedar su legado con ese valor que a lo mejor el común de los vecinos no acaba de hacer suyo, ¿no? Y de reconocérselo. Entonces yo ya digo, mi convencimiento personal, que agradezco que el colegio lo haya hecho suyo también, porque así lo entendía antes que yo, de que la identidad colectiva es esencial para que una ciudad se impulse. Esto no lo va a hacer ningún gabinete, ninguna consultoría de arquitectos, ni nada de eso. La ciudad va a crecer y va a mejorar gracias a que el colectivo se respeta a sí mismo y entiende que hay que hacer las cosas en condiciones, no de una manera tímida o errática. Y ahí lo dejo. Pues muy bien, Carlos. Has finalizado con tu antecesor, de 100 años. No es mal final, es un bonito final para esta conversación. Y muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias a ETU. Bueno, vamos a dar un aplauso aquí breve a Carlos. Reiteramos las gracias a ETU y yo voy a hacer un poquito de mínimo spoiler ya para terminar, porque nosotros ahora la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, que está dentro de la órbita del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, pues que presido yo actualmente, tenemos muy buena relación con AETU. Y la verdad es que ya desde el año pasado hacemos las asambleas y las jornadas técnicas correspondientes a las asambleas de nuestras respectivas organizaciones juntos. Entonces este año ya os animo, por si queréis seguir la jornada o asistir, la haremos en Bilbao el 22 y 23 de noviembre. El año pasado la hicimos en La Palma, dedicada un poco a ordenación del territorio, resiliencia territorial, en fin, con la temática de La Palma, que fue un éxito tremendo, y este año pues vamos a un enfoque más urbano desde Bilbao, ¿no? Así es que nada, pues muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima conversación de urbanistas, que seguiremos nosotros como hemos hecho con las anteriores y como hacemos habitualmente. Muchas gracias.